Olá a todos os obreiros, obispos, colaboradores, a usted pastor, esposa de pastor. Nosotros estamos aquí en el Jardín de los Olivos, en el Templo de Salomón, y vamos a continuar nuestra meditación en la primera epístola de Juan, capítulo 3. Nosotros paramos en el versículo 2, vamos a continuar con el versículo 3 en adelante. Déjame primeiro fazer uma oração com todos ustedes. Senhor Espírito Santo, muitas graças por haber revelado esta fé maravilhosa a nós, essa fé que é inteligente, justa, sacrificial, indignada, que não nos permite que nós aceptemos a nada que nos separe do Senhor, que nos separe da verdade, que nos separe de su altar. Muitas graças, meu Deus, por la Bíblia Sagrada, muitas graças por su altar, muitas graças por essa fé, por los hombres y las mujeres de Dios que el Señor ha levantado en nuestro medio y en nuestros días para que podamos cuidar de su pueblo, para cuidar de su iglesia, para cuidar de las almas y así dar a los perdidos la oportunidad de conocerlo, así como nosotros lo conocemos. Habla con cada uno de nosotros, oh Dios, y enséñanos para que nosotros seamos humildes para recibir su enseñanza, su dirección, su disciplina, su reprensión. Y usted que cree, diga amén. Gracias a Dios. Entonces dice así en el versículo 3, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, aquí ele está hablando del Señor Jesús, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza, como nosotros hemos leído en los versículos anteriores, es la esperanza de sermos arrebatados, es la esperanza de sermos llevados en un abrir y cerrar de ojos, cuando nosotros vamos a ir al encuentro de nuestro Señor Jesús en las nubes, si Él volver en nuestros días. Pero si Él no vuelva en nuestros días, yo sé que llegará mi día, su día de partir de este mundo y entrar a la eternidad. Entonces, aquellos que tienen esa esperanza de estar un día cara a cara con Dios, se purifica a sí mismo. Entonces, vea que el siervo de Dios no depende del pastor, no depende de un otro obrero, de miembros, de un familiar, de solucionar sus problemas o realizar sus sueños para purificarse. No. La persona que realmente conoce a Dios y quiere ser un instrumento en las manos de Dios se purifica. Purifica sus pensamientos porque solamente usted sabe los pensamientos que usted tiene. Solamente yo sé los pensamientos que yo tengo. Purifica su vocabulario, sus palabras para no murmurar, para no reclamar, para no renegar su fe, para no maldecir. Entonces purifica sus ojos, como nosotros vemos, como vemos a los demás, como vemos a las circunstancias, a los problemas. Y fíjese que cuando nosotros estamos bien espiritualmente, cuando nosotros nos purificamos a nosotros mismos de la duda, de la ansiedad, del miedo, del nerviosismo, de la rebelión, de la ingratitud, del orgullo, de la acomodación, vea que cuando nosotros nos purificamos a nosotros mismos, nosotros bendecimos a todos que nos escuchan hablar. Nosotros somos definidos, nosotros sabemos lo que nosotros queremos. Nosotros no nos dejamos llevar por las circunstancias, aunque ellas sean contrarias, aunque ellas sean malas, pero nosotros siempre vemos el lado bueno de las cosas. Y nosotros bendecimos, nosotros vamos en contra de nuestros problemas, vamos al altar, porque el altar es superior. En el altar nosotros servimos a nuestro Padre, nosotros servimos a nuestro Señor más, mucho más y mejor. Y Él dice, y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, aquel que no está practicando la purificación personal, esta persona está con un problema, porque de acuerdo con el texto sagrado, Él es puro, el Señor Jesús es puro, y aquellos que lo sirven también deben purificarse. Vea que está escrito, se purifica a sí mismo. Aunque nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, aunque seamos conocedores de la palabra de Dios, aunque hagamos la obra de Dios, nosotros aún nos purificamos, aún cuidamos de nuestra purificación. Él dice en el versículo 4, todo aquel que comete pecado, ponga atención, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, está hablando aquí del Señor Jesús, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecados en Él.
Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Eso es muy fuerte. Esos tres versículos, versículos 4, 5 y 6, él está hablando que aquellos que se dicen ser de Dios, pero viven en el pecado, en la práctica del pecado, sea cual sea el pecado. Y no importa cuál sea el pecado, sea la mentira, la ingratitud, la promiscuidad, la corrupción, la violencia, traición, engaño. Esa persona no lo vio y ni lo conoció. Eso es lo que está escrito, porque la persona que vive en el pecado, primero de todo, su conciencia no le deja en paz, su conciencia le acusa. Y consecuentemente la ley, la palabra de Dios también nos acusa. Y Jesús también nos acusa. Él no vino para condenarnos, como dice allá en el versículo siguiente, pero para que Él salve, primero de todo yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que abandonar el pecado, yo tengo que practicar la ley, los mandamientos, las enseñanzas. Y es así que yo estoy liberado, es así que yo estoy en santidad, es así que yo vivo protegido y sin ninguna acusación. Por eso, ponga atención, si hay algo que le acusa en su manera de comportarse con otro obrero, en su manera de mirar hacia el pastor, en su manera de ver un propósito de fe que estamos haciendo en la iglesia, en la manera que usted está acompañando a una persona que es antigua de la iglesia y aquellos que son débiles en la fe. Pero nosotros no debemos juzgar a aquellos que son débiles en la fe. Nosotros tenemos que ayudarlos, darles fuerza, tenemos que ayudarlos para que ellos se conviertan en personas fuertes. Por eso él dice, todo aquel que permanece en él, en el Señor Jesús, ese no peca, él no peca. Aquellos que están en el Señor Jesús y cometen un pecado, esos reconocen sus errores, confiesan y después lo abandonan. Y confiesan aquellos que deben confesar, como una autoridad, como un obrero que usted es, como un colaborador, yo como un obispo de la iglesia, un pastor, un auxiliar, nosotros debemos confesar el pecado que nosotros cometimos. Está escrito allá en el libro de Santiago que nosotros debemos confesar unos a los otros nuestros pecados. No es que nosotros queremos saber cuál es su pecado y los errores que usted cometió, pero como usted es una autoridad de Dios, si usted pecó, y su pecado involucra a otras personas, pone en peligro su salvación, pone en peligro la salvación de otras personas, involucra a otras personas de la iglesia o no, o familiares, conocidos o personas que son de su trabajo. Usted tiene que hablar, usted tiene que confesar para que usted sea perdonado. Déjame que yo le dé un ejemplo que es un hecho. Todos aquellos, sean obispos, pastores, esposas, auxiliares, obreros, colaboradores o alguien que está haciendo el curso preparatorio para obreros que cometieron un pecado y confesaron para Dios, pero no asumieron, no confesaron su pecado, confesando para una autoridad, porque su pecado involucrava, não tinha outras pessoas involucradas. Uma vez que aquele pecado le sacou su paz, acusou sua boa consciência, roubou a sua fé, essas pessoas passaram 6, 7, 8 meses, um ano, volvieron a cometer o mesmo pecado e a vezes hasta piores. E assim passou uma, duas, muitas vezes hasta que eles compreenderam, despertaram ou não, ou hasta que una desgracia sucedió y ellos fueron descubiertos. Y eso no es necesario. Cuando una persona realmente reconoce su error, está escrito aquí, todo aquel que permanece en él, en el Señor Jesús, aquellos que valoran a su salvación, valoran al Señor Jesús. Este no peca. Él no se queda en el pecado. Todo aquel que peca no lo ha visto, ni lo ha conocido. Todo aquel que peca, que vive en el pecado, no lo ha visto ni lo ha conocido. Esta persona no tiene el Espíritu Santo, porque aquellos que tienen el Espíritu Santo, ellos pueden errar, ellos pueden cometer errores, pero no cometen errores de carácter. Ellos cometen errores, pero no permanecen en el pecado, en el error. Él dice en el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. Usted sabe quién es aquel que engaña más la humanidad. Usted sabe cuál es el peor engañador de este mundo, que le engañó, le engaña y va a buscar engañarle en el futuro. ¿Usted sabe quién es? No, no es el diablo. No, no son las personas. No, no son nuestros enemigos.
La persona que más nos engaña somos nosotros mismos, nuestro yo, cuando estamos aferrados a las cosas que pensamos, a nuestras manías, a nuestras costumbres, y uno piensa, no es necesario todo eso no es tan malo. Ahí está, hijitos, nadie os engañe, no se deje engañar, ni por su propio yo, ni por la opinión de los demás, ni tampoco por las mentiras de los espíritus engañadores. Él dice, el que hace justicia es justo. Aquel que obedece, praticar la justicia, es usted poner en práctica las enseñanzas del Señor Jesús. El Señor Jesús vino a este mundo para llamarnos para la justicia, o sea, para poner en práctica la verdad, para poner en práctica aquello que nos va a hacer libres de toda y cualquier acusación. Aquellos que viven la práctica de la justicia es justo, así como Él es justo, Jesús es justo. Y si yo estoy en Él, entonces yo no me engaño, porque yo practico la justicia. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Está aquí. Versículo 8. El que practica el diablo, aquel que desobedece, aquel que se oculta, aquel que piensa que no habrá consecuencias para su error, ese es el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene a usted en sus manos y él le acusa, le oprime. Cuando él dice, este es del diablo, él está diciendo que esta persona está en las manos del diablo. Esta persona se convierte en una víctima del diablo, una prisionera del diablo, porque el diablo le acusa y su fe es infructífera. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Lea por favor en alta voz. Para deshacer, más alto, por favor, para deshacer las obras del diablo. O sea, el primer trabajo del diablo es ¿cuál? Es armar trampas. Es armar trampas para que usted, para que yo, para que nosotros vengamos a caer en tentación, caer en pecado, sea por medio de palabras, actitudes, reacciones, porque una vez que usted cae en pecado, Él viene y le acusa. Él hace su trabajo, que es de acusar. Ese es el significado de la palabra diablo, acusador. Eso es lo que significa. Y el Señor Jesús vino para librarnos, no de la tentación. Nosotros somos tentados y siempre lo seremos, pero Él vino para librarnos de caer en tentación por medio de su palabra, por medio de sus enseñanzas. Y Él nos enseña a practicar, a vivir en justicia, a vivir por la fe, a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, así las obras del diablo serán destruidas. Dios nos ha llamado para destruir las obras del diablo. Si el diablo ha actuado en su mente, si el diablo está actuando en su vida, entre usted y un otro obrero, entre usted y un pastor, entre usted y el auxiliar, entre usted y una esposa del pastor, sea quien sea, no importa si es un compañero de trabajo, no acepte esta obra del diablo en su vida. Sea fuerte, practique la justicia, obedezca aquello que está escrito en la palabra de Dios. Dios envió al Señor Jesús para deshacer las obras del diablo, para liberarnos, para librarnos, para salvarnos. Entonces acepte la obra del Señor Jesús y no a las mentiras del diablo. Bien, fue un gran placer estar con todos ustedes una vez más y vamos a mantenernos firmes en esta fe, porque ciertamente nosotros nos veremos ahí en la yur o en las nubes. Bendiciones.